Cuando llegué a la taberna, Fermín y el idiota de Luis ya llevaban unas cuantas copas encima. Salvo Antón, el dueño, ellos eran los únicos parroquianos aquella fría noche, víspera de Todos los Santos. Me recibieron con aclamaciones de júbilo mientras me ofrecían un vaso de vino. Durante largo rato estuvimos bebiendo y comentando las pocas posibilidades que existen de que te toque la lotería, de lo frío y seco que estaba siendo el otoño, y de lo guapa que se había puesto la hija del médico desde que estudiaba en Santiago. Entre vaso y vaso nos dieron las 12. Mientras el viejo reloj de la taberna daba las campanadas, nadie dijo nada. Entonces, cuando sonó la última campanada, Luis, con los ojos entornados por el vino y el humo del cigarrillo que colgaba de sus labios, hizo la apuesta. Aquel tipo nunca me había caído bien. No me parecía de fiar. Siempre he creído que se arrimaba a Fermín, porque este último era un buenazo al que era fácil sacar el dinero en forma de copas y sabe Dios qué más. Además de un gorrón, era tremendamente vulgar, ya que solo a él podría ocurrírsele apostar 50 euros a que ninguno de nosotros se atrevía a ir al cementerio a traer una corona de flores para demostrarlo. Solté una carcajada y acepté el reto sin dudar un segundo. Me miró extrañado. Sin duda, había dado por supuesto que nadie aceptaría tal apuesta en una noche tan especial. Y ahora se veía con 50 pavos menos en el bolsillo. Pero naturalmente ya no podía dar marcha atrás, o sería tildado por los demás de bocazas y poco hombre. Leí todo esto en su cara y sentí una morbosa satisfacción. Los otros trataron de disuadirme pronunciando las consabidas frases sobre el respeto a los muertos, las 1001 maldiciones, etcétera, etcétera. Pero nadie podría impedirme poner a aquel cretino en su sitio, ni evitar que me quedara con su dinero. Mi madre estaba enterrada allí, y solía visitarla con frecuencia. Además, siempre he sido un pragmático. Comencé la marcha bajo una hermosa luna llena, brillando en un cielo completamente limpio de nubes, circunstancia que agradecí, ya que no quería torcerme un tobillo en algún agujero o caer de bruces al tropezar con una raíz. El cementerio se hallaba en una zona boscosa, rodeado por hectáreas y hectáreas de robles y castaños. Caminando bajo los árboles, sentí una gran soledad, a pesar de que la noche estaba plagada de sonidos. Los grillos cantaban y enmudecían, según me acercaba o alejaba de ellos. Un búho chilló a lo lejos, en la profundidad del bosque, y otro le respondió casi encima de mi cabeza, lo cual me hizo dar un respingo y mirar hacia arriba. Pero lo único que vi fue la luna entre las ramas de los árboles. Parecía volar por el cielo. Mis pasos sonaban estruendosos en aquel camino, plagado de hojas secas y pequeñas ramas. No podía quitarme de la cabeza la estúpida expresión en el rostro de aquel fanfarrón. Eso me motivaba a seguir adelante. Pero también comencé a sentir una extraña sensación de culpabilidad, como si aquello estuviera mal. Después de todo, aunque el sentido común nos diga que ciertas cosas solo son estupideces, cuentos de viejas, charlatanería popular, siempre nos queda ese sedimento de la infancia en la que cualquier cosa era posible. 10 minutos después, se abrió un claro entre los árboles y vi el muro del cementerio. Bordeándolo hacia la derecha, llegué por fin a la verja. Estaba herrumbrosa y medio abierta. Emitió un desagradable chirrido cuando la abrí del todo, y entré. El olor a flores podridas era muy intenso, y las lápidas de mármol brillaban con un extraño fulgor bajo la luz de la luna. Había flores en algunas de las tumbas, pero nada de coronas. Tendría que adentrarme en el camposanto, y cada vez sentía más urgencia de acabar cuanto antes con aquella maldita apuesta. Caminaba distraído, fijando la vista de tumba en tumba, cuando oí un ruido. Levanté la cabeza y casi se me para el corazón. Allí, delante de mí, había un hombre. Estaba de pie, con los brazos colgando a lo largo de su cuerpo, mirándome. Me paré en seco, mientras se me erizaban los pelos de la nuca. Tendría unos 50 años. Era delgado y más alto que yo. Vestía traje y corbata negros, y su camisa blanca parecía casi fosforescente a la luz de la luna. Tras unos segundos en los que pareció detenerse el tiempo, se giró
y comenzó a adentrarse en el cementerio. Yo seguí allí, parado, viendo cómo se alejaba. Me empezaron a temblar las piernas y sentí unas ganas insoportables de orinar. Cuando aquel extraño personaje iba a desaparecer tras una fila de nichos, se volvió y vi que sus ojos eran dos puntos luminosos de un intenso color amarillo. Me señaló con un dedo cadavérico y lanzó un horrible alarido. Con un grito de horror, me llevé las manos a la cabeza y salí disparado, tropezando en mi alocada carrera con lápidas y cruces. Podía sentir la mirada de aquel demonio clavada en mi nuca, y la salida del cementerio se me antojaba a 1000 kilómetros. Entonces, el suelo empezó a temblar y se levantó un viento huracanado. La estatua de un ángel de piedra que coronaba una de las tumbas más lujosas cayó a tierra delante de mí, impidiéndome el paso. Era una locura. Todo se estaba desmoronando a mi alrededor. Manojos de flores secas me golpeaban en la cara, en la espalda, en las piernas. Me dejé caer al suelo en posición fetal, protegiéndome la cabeza, sollozando de miedo. Todo acabó de la misma forma que empezó, instantáneamente. Cuando volvieron a mí los sonidos habituales de la noche, levanté la cabeza. El ángel seguía en su posición habitual, sobre una tumba. No se veían flores esparcidas por el suelo, y no había ni rastro de aquel horrible ser. Me sentí tremendamente confuso. ¿Lo había imaginado todo? Me parecía increíble. Había sido tan real. Sin embargo, todo estaba en orden. Los grillos chirriaban tranquilos. Un búho chilló a lo lejos y otro le contestó. Me senté en el suelo y me froté la cabeza. Tenía un buen chichón en la sien derecha. Eso lo explicaba todo. Sin duda, había tropezado y caído al suelo, golpeándome con alguna lápida. Me juré no volver a beber. Tenía suerte de seguir vivo. Podía haberme quedado seco allí mismo. Me levanté despacio. El dolor de cabeza iba en aumento. Dios, qué pesadilla. Miré al fondo del cementerio, donde vi por última vez a aquel demonio de ojos amarillos. No había nadie. Lo he imaginado todo, pensé. Es increíble, increíble. Caminaba hacia la verja, cuando alguien empezó a pronunciar mi nombre una y otra vez. No me cabía la menor duda. La voz provenía de detrás de los nichos, y era voz de mujer. Ya no estaba asustado, estaba enfurecido. Toda aquella mierda me sonaba una broma, una asquerosa broma del asqueroso amigo de Fermín. ¿A quién habría convencido para que se escondiera todo ese tiempo tras los nichos? En ese instante, enloquecido por la rabia y el dolor de mi sien, no caí en la cuenta de que aquel tipejo ni siquiera sabía que yo iba a ir a la taberna aquella noche. Solo quería desenmascarar a la tía que estaba ayudando a aquel cerdo. Y por muy mujer que fuera, le iba a partir la cara. Comencé a caminar hacia los nichos a grandes zancadas. El susto se lo iba a llevar ella, ya lo creo que sí. Le quitaría las ganas de gastar bromas en los cementerios para el resto de su vida. Y cuando llegara a la taberna y pillara al otro hijo de... La voz sonaba como un susurro a medida que me acercaba. Tras la primera fila de nichos comenzaba un pasillo, y al meterme en él, estuve a punto de tropezar con la mujer. Estaba oculta tras el primer recodo, y a pesar de la putrefacción, la reconocí enseguida. Empecé a reír a carcajadas, cada vez más fuertes e histéricas, cuando me rodeó el cuello con lo que quedaba de sus brazos, y me repitió una y otra vez, con aquella boca sin labios, que debía respetar a los muertos. Seguí riendo y riendo, cuando dos densos chorros de gusanos fluyeron de las podridas cuencas sin ojos. Unos ojos que habían sido azules. Yo lo sabía bien. Después de todo, ¿quién puede olvidar los ojos de su madre?